Muy bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Juan Millanao. Muchas gracias. Bienvenido, pastor. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Durante esta semana hemos estado conversando acerca de Jesús. Y los tópicos que se han estado tomando son realmente hermosos, preciosos. Yo creo que es un material que uno debería dejar guardado como para repasar después y sacar lecciones sobre esto. Jesús, el ancla del alma. ¿Qué te dice a ti, Juan, eso cuando dice Jesús, el ancla? Bueno, empezamos diciendo en esta semana que la construcción gramatical indicaría que lo que entra en el santuario para dar salvación y seguridad es la esperanza y no un ancla. Pero aquí esperanza y ancla son la misma cosa, ¿ya? Entonces, es el lenguaje propio teológico de la Sagrada Escritura, eso no hay duda al respecto, ¿no es cierto? Pero el asunto es que hay un peligro y hay un problema en el cual estaba acosando a los hermanos hebreos, que era el desánimo, ¿ya? Muchas pruebas, muchas dificultades, podía venir un sentimiento también de autocompasión, ¿ya? De desánimo. Y bueno, muchos hombres y mujeres a través del tiempo han pasado por desánimos, ¿no? El propio Moisés, por ejemplo, sabemos que se le caían los brazos, ¿no es cierto? Porque cada vez que se emprende algo nuevo, tiende a venir desánimo en toda persona. Quizás se me viene a la mente lo de Thomas Alva Edison, el mayor inventor, y tenía muy poca escuela formal, Edison, muy poquito, ¿ya? Pero hizo tremendos aportes con la película movible, los mimeógrafos, fonógrafos, la luz eléctrica, etc., ¿no? Y el genio de Edison parece que se relacionaba con 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿no? Él aprendió a través de que el asunto no funciona, pero repitiendo y aprendiendo en cada paso, finalmente nos legó estos tremendos descubrimientos, ¿no? Pero ahora espiritualmente, evidentemente que el desánimo puede venir o se fracasa en la prueba que Dios nos ha traído, que las pruebas y vicisitudes siempre serán compañeros nuestros, pero nunca enemigos, ¿no? Así que creo que estamos frente a una lección maravillosa como hemos tenido, que nos habla acerca de problemitas, como vimos en Hebreos 5, ¿ya? Pero digamos, el apóstol Pablo hace aquí hizo esta semana con nosotros un paréntesis para insertar aquí en el estudio una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Y la verdad que cuando el desánimo viene por estar lejos de Cristo, bueno, ¿qué otra cosa podemos cosechar? El apóstol va a decir, y tú decías bien decías, hay una introducción del discurso, como que el improviso cuando tú estás hablando, si sí. Tiene una idea que tienes que colocar, para un poquito y coloca esta idea y comienza diciendo, el texto allí de 6:19, dice, tenemos como firme ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, dejando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Te parece? Es una expresión muy hermosa en relación a lo que Cristo hace cuando parte o es entronizado como sumo sacerdote. Exactamente. Así que, digamos, nos hemos solazado mirando que el Señor comunica seguridad a su pueblo a través de la visión del santuario, ¿ya? Muchas veces uno dice, bueno, ¿para qué sirve esto? Y esta es una época utilitarista donde siempre nos preguntamos, ¿para qué sirve esto? ¿De qué sirve esto otro? Bueno, el santuario que estamos aprendiendo
tiene la gran ventaja, utilidad y bendición de traer seguridad en medio de las pruebas, porque tenemos al Señor allí en el santuario impartiendo sus bendiciones para nosotros hoy. La verdad las cosas es que tenemos a Jesús como personaje que está listo para bendecirnos abundantemente. Pero necesita algo el hombre, y eso se tiene por el medio de la experiencia de la fe, en la oración ferviente, y también regocijarnos en el amor de Dios, o sea, estar agradecidos. Uh-huh. Otro día terminamos un viernes de recepción hablando acerca de qué le podíamos agradecer a Dios ahora, en el instante. Interesante, me hicieron muchas cosas en la familia. Éramos como 10, pero todos tenían algo que agradecer, algo distinto. Yo creo que eso es un ejercicio bastante bueno, empezar a agradecer a Dios por lo que ha hecho, porque eso reconoce que Dios ha estado en el mando y en la actividad de cada uno de nosotros, pero aquí Él se ofrece como el ancla, como el que nos va a dar seguridad. No temas, camina, yo te voy a dirigir, te voy a tomar de la mano si te caes, te voy a levantar si tienes problemas. Eso es extraordinario, extraordinario. Ahora, sí, otra cosa más, Raúl, además de lo que tú mencionabas, tener fe en el Señor, es rendirse, ¿no? Rendirse, porque cuando ves que la Biblia nos enseña que la seguridad no está en nuestros medios, ni en este mundo, sino en el santuario donde el Señor está ministrando, requiere de poner nuestras armas, esa actitud típica del ser humano de intentar arreglar las cosas por sí mismo y bajo sus términos, claro. Y implica rendirse, ¿no es cierto? Por eso el Evangelio siempre desafía la soberanía y la autodeterminación de la persona en el nivel básico realmente, ¿no? Por eso el Evangelio dice que la esencia de la vida cristiana es tomar la cruz del Señor y negarse a sí mismo. Fíjate que uno debería empezar a gustar la palabra buena, la palabra de Dios, como dijéramos, a masticarla, a sentirle el sabor de lo que significa. Porque hay expresiones tan hermosas, por ejemplo, aquí en Hebreos 6, 4 y 5, y nadie toma para sí esta honra, como el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, fíjate, parte de Dios haciendo esto. Uh-huh. Y luego dice, así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios designó a Aarón como sumo sacerdote, y Dios designó a Cristo como sumo sacerdote. Sí. Pensar otro día que estos conceptos, para entenderlos hay que tener fe, y en la fe va el creciendo, se va abriendo la mente y va captando las verdades que hay detrás de que un Cristo sea realmente un ancla, el ancla del alma, claro. El sumo sacerdote. Como lo vamos a estudiar más adelante. Recuerda, estamos conversando acerca de Jesús, el ancla del alma, y aquí hay un tema bien delicado, un tema para reflexionar, esto de imposible de renovar. Hebreos 6 es un capítulo, es un versículo que nos hace pensar, reflexionar, y quizá... ¿Tú lo tienes? Sí, dice acá, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Uno dice, ¿y esto es el final de una persona? ¿No tiene posibilidades de arrepentimiento? No hay posibilidades de que vuelva atrás. ¿Por qué dice así Pablo? Dice que es imposible, porque la palabra imposible es que no lo puedes alcanzar. Esa es la idea, no se puede lograr, ¿no es cierto? Claro, es decir, en términos simples, si una persona rechaza la oferta de Cristo, la solución de Cristo, la salvación de Cristo, no hay otra posibilidad, solamente en Él podemos ser salvos, ¿no es cierto? No hay otro camino de salvación excepto a través de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Por eso que es seria
esta advertencia que el apóstol Pablo hace, que personas que conocieron la verdad, conocieron al Señor, luego lo rechacen, porque quedan sin ninguna alternativa. Y en eso es imposible que Dios mienta, como dice aquí verso 18, ¿no? Así que, digamos, crucificar nuevamente al Hijo de Dios, como he leído aquí, es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en la relación personal entre Jesús y el creyente, ¿ya? Quizás podemos hacer un paralelo con los dirigentes religiosos que crucificaron literalmente a Cristo, diciendo que el Evangelio en 2 oportunidades dice que lo hicieron por envidia, ¿ya? Es decir, no solamente no aceptan, sino que atacan, ¿no es cierto? No es solamente ser indiferente o mirar hacia otro lado, sino que ellos planearon crucificar, complotaron para matar a Cristo, ¿no es cierto? Por envidia, dice en Marcos 15, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, y en Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, cuando tú estás lejos de Cristo, tú no vives en un vacío. Si no amas al Señor, entonces vas a tener algún sentimiento negativo en contra del Señor, ¿ya? No solamente no lo aceptas, sino que atacas al Señor, desprestigias al Señor y cae vituperio sobre el Señor. Por eso que el llamado de Cristo es tan radical, y decíamos, el Evangelio desafía la soberanía y la autodeterminación de la persona, cuando deja su agenda a un lado y acepta la de Cristo para su vida. Fíjate que estaba mirando un poquito el verbo gustaron que aparece acá en el original, y la verdad es que cuando dice gustaron no es algo superficial, y eso por eso que es drástico la advertencia que hace, porque dice que da a entender que hay un estudio, hay una meditación, hay una aceptación. O sea, en ese camino entramos y un día lo dejamos es porque estamos conscientes que estamos dejando algo que sabíamos, algo que había sido nuestro. Y eso es en una acción continua. Es decir, no es un pecado que tú vas caminando y caes al barranco, sino que es una planificación, una posición, un estilo de vida que se asume en contra del Señor, en contra del Evangelio, ¿no? Exactamente. O sea, es una advertencia que, la verdad, las cosas... Si hay alguien que está en esta situación, o está entrando en esta situación, porque a veces hay personas que en sus comentarios nos dicen, pero no entendieron la salvación, no entendieron lo que Cristo está haciendo, lo que hizo. Un concepto de fe, de creencia es realmente básico para entender todas estas cosas. Y por último, mira, yo creo que el que cree es como el niño que tú llamas a un niño y él te cree, no importa qué le va a pasar, va y sabe que en los brazos de su padre o su madre va a encontrar lo mejor. Ahora, el otro concepto que aparece aquí, que no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, algo Pablo lo dijo allí, ¿no es cierto? Pero en Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, este es el concepto básico, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En el versículo anterior hablaba de los iluminados, o sea, no está hablando de un concepto así extraño, sino que ellos entendieron, supieron del Evangelio, supieron de Cristo, del Mesías. Y aquí dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es como decir, te dimos todas las oportunidades, ¿y qué más quieres? Sí. Me viene a la mente así los exámenes, cuando uno tenía que dar exámenes. Ahí está tu oportunidad. ¿Qué tuvo que hacer la persona? Haberse preparado y haber entregado el conocimiento que aprendió. A veces uno dice, oye, orar a Dios para que me ayude en esto. Claro, pero Dios no te va a entregar algo que no leíste, que tuviste la oportunidad de hacer, de realizar. No es que con eso no estamos ganando un cielo, sino que si hay un conocimiento, y ese conocimiento nos lleva a una verdad, entonces aceptémosla voluntariamente y no pequemos voluntariamente, sabiendo que está malo. Bueno, esto de pecar voluntariamente
indica una acción continua, planificada, ¿no es cierto? Pero el cristiano peca. No lo planifica, pero cae en pecado. Tropieza y cae. ¿Ya? Por eso que en Primera de Juan vemos una diferencia entre los hijos de Dios que pecan, los cuales tienen un abogado. En cambio, el mundo también recibe la misericordia de Dios, y Juan lo establece muy claramente, ¿no? Habla de la propiciación como el asiento de la misericordia que también alcanza a la gente que no es hijo de Dios. Todos disfrutamos el amor de Dios mientras nuestro corazón siga latiendo, mientras estemos con vida. Hay oportunidad para volver atrás, para arrepentirnos, y digamos, la Biblia está llena de esos casos, como el ladrón en la cruz, que en la hora final de su existencia aceptó al Señor, luego de haber vivido una vida de delincuencia y problemas. De manera que nunca, digamos, una persona va tan lejos al punto de caer de la gracia de Dios. En esto hay que ser muy claro. Pero es mejor ser un hijo de Dios, pecar como hijo de Dios, desde el punto de vista de la Biblia, porque esas personas tienen un abogado, dice, ¿ya? Los incrédulos también son alcanzados por la gracia de Dios. La lluvia cae sobre todos, sobre justos e injustos, pero evidentemente los hijos de Dios, al estar con el Señor, tienen una preocupación especial de parte de Dios. En realidad es muy cierto lo que tú dices, tenemos un abogado, y si usted está en este conflicto, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón, en su corazón, y todavía hay oportunidades. Quizás usted quedó pensando acerca de estoy perdida, o estoy perdido, no tengo más salida. Pero hay cosas mejores, dice el Señor, hay cosas mejores. Satanás quiere hacernos pensar de que nuestro caso es tan desesperado que no tiene vuelta. Ese es el evangelio de Satanás. El evangelio bíblico es muy distinto. Dios hace un diagnóstico bien severo y realista, pero Él es el único que tiene el remedio, el tratamiento, la solución también. Claro. ¿Verdad? Así que la Biblia habla de pecado, pero también habla de perdón de pecados, ¿no? Mira, me vino a la mente el caso de Jericó. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel tomó Jericó? Y había allí una persona que podría decir estaba condenada al juicio de Dios por las actuaciones, por su trabajo, lo que hacían, ¿no es cierto? Incluso la Biblia la va a llamar reiteradamente una prostituta, dice que. Yo imagino que debe haber sido muy, muy complejo entrar en el pueblo de Israel cuando después salió. Pero si uno lo mira con detención, ella primero creyó y comenzó a hacer cosas en base a esa creencia. Creyó que el pueblo podía, ¿no es cierto?, darle la libertad que ellos estaban viendo, porque su pueblo iba a ser derribado. O sea, una serie de cosas que aparecen que ella creyó y fue ahondando en el conocimiento del Dios hebreo, voy a decir así. ¿Te fijas? Entonces, incluso que le dijeron, hacía cosas tan básicas, mira, tienes que soltar o colocar un manto rojo, bermejo, ¿no es cierto?, ahí, para que nosotros sepamos y no ataquemos esa casa. Lo interesante es que después ella tiene una respuesta muy hermosa. Estaba perdida, pero Dios extendió su mano, pero ella hizo cosas, no para salvarse, sino porque creía en Dios. Y es bueno esto, porque mira, el texto 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. O sea, te fijas, hay una actitud, una forma de ver la fe con obras. Interesante eso que se está viendo aquí. Pero, dice el 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y aquí está lo interesante: mantenerse en esa fe, en esa esperanza, en eso que ha recibido con amor,
cuando se sintió feliz de haberse entregado a Jesús, mantenga esa alegría, mantenga esa relación con el Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber tiempos mejores. Cada vez Dios nos va a abrir nuevas metas, nuevos desafíos, y vamos a gozarnos realmente de la relación con Dios, porque creo yo que estas cosas mejores vienen en la medida en que vamos conociendo al autor de estas cosas mejores, a Jesús. Uh-huh. Otra idea que queremos... Quizás, Raúl, ¿sí? Te interrumpo un poquito para decir que en momentos en que los hebreos están pasando por pruebas, por aprietos, el Señor dice: tengo para ustedes cosas mejores. O sea, esta coyuntura, esta situación no es final, ¿ya? Y entonces esa es la base en estas promesas de Dios para perseverar, porque todo esto está en función de animar a los hebreos a que perseveren en la fe, ¿ya? Teniendo equilibrio entre lo que son y lo que hacen, porque tampoco son invitados meramente a ser sin considerar la belleza de Cristo y lo que está haciendo en el santuario por nosotros. Así que equilibrio siempre se necesita en la vida cristiana y perseverar. ¿Y por qué pueden ellos perseverar? Porque Dios mismo, al ofrecerle cosas mejores, Dios mismo persevera en ellos, no los deja abandonados. Dios nunca deja abandonado un alma que está pasando por aprietos y clama por ayuda a Él. Nunca el Señor ha dejado a la deriva a una persona tal. Por eso que nuestra lección esta semana hablaba que Jesús, el ancla del alma. El alma es el ser entero, esa persona que Dios creó, que le dio el aliento de vida y que lamentablemente cometió el error de no confiar en las palabras de Jesús, de Dios. Y la humanidad ha tenido más de 6.000 años, como alguien dice, de pecado, de deterioro. Pero Jesús sigue siendo el ancla, sigue siendo el personaje que nos puede ayudar. Y lo dice justamente Hebreos 17. Uh-huh. Por lo cual, después de todo lo que ha dicho, lo que hemos comentado, lo que hemos hablado nosotros, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Interesante, uh-huh. A estos que ellos que están creyendo, que están pasando por problemas, como tú lo dices, uh-huh. Herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mira, o sea, aquí hay unas palabras que son muy profundas. Sí. Juramento, que Dios haga un juramento es una super garantía de que la salvación está disponible, y solamente aceptarla como un don gratuito, porque estamos hablando de un don gratuito para nosotros, pero que tuvo un alto costo para el cielo. Cuando nuestro Señor estuvo en esta tierra desarrollando su ministerio, dice el libro Deseado a toda la gente, página 50, no pasaba por alto a ningún ser humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador. Nuestro Señor vino a este mundo a mostrar lo que el Padre piensa de nosotros, lo que la divinidad está dispuesta a hacer por nosotros. Y eso mismo es lo que está haciendo Cristo en los cielos en este momento, ¿ya? Él no considera ningún caso perdido o indigno. Él está trayendo el remedio salvador. Por eso creo que puede haber personas, oyentes, que en este momento pueden relatar o están escribiendo una historia de dolor, que han sufrido mucho, con esperanzas frustradas, días penosos, noches de insomnio. Y entonces parece cuando se está apagando la última chispita de esperanza, en este caso, Cristo viene y ofrece sanación. Dice el Deseado a toda la gente, página 91, la carga es muy pesada, decía una persona, pero he hallado un ayudador con mayúscula. Es el Cristo de Dios y dedicaré mi vida a su servicio. Terminando acá esta idea que estamos conversando, me parece muy importante lo que dices. Hebreos dice, para que por dos cosas inmutables, vuelve a usar palabras como inmutable,
herederos, promesas, inmutabilidad, como lo ha dicho, en las cuales es imposible que Dios mienta, infranqueable. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y ahí está la gracia, asirnos, ¿no es cierto?, tomarnos de esta esperanza. Y Dios no miente, Dios permanece, Dios es fiel. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos la próxima semana.